Buenos días, queridas y queridos estudiantes del sexto año básico de la Escuela San Alfonso. Espero que estén muy bien. Pues a continuación les voy a explicar cómo poder desarrollar esta guía de matemáticas, que es la primera de este segundo semestre. ¿Ya? Es una guía muy simple relacionada con el siguiente objetivo que lo vamos a leer a continuación. Objetivo 10. Representar generalizaciones de relaciones entre números naturales usando expresiones con letras y ecuaciones. ¿Ya? Y para esto vamos a responder todas estas preguntas y actividades que tenemos en esta guía, ¿ya? Y en primer lugar, para comenzar, debemos tener claro lo siguiente. Dice aquí, lenguaje matemático y lenguaje algebraico, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta acá, cuando hablamos de lenguaje matemático, nos referimos a todos los símbolos, números o letras que nos permiten expresar diferentes situaciones relacionadas con la matemática, como por ejemplo las operaciones básicas y otras expresiones. En cambio, el lenguaje algebraico, que es parte del lenguaje matemático, se dedica principalmente a expresar situaciones matemáticas usando principalmente letras, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros nos fijamos bien en esta parte que estoy explicando acá, donde dicen las siguientes palabras, la palabra más, la palabra suma, la palabra agregar, añadir, aumentar o adición, todas están relacionadas con la operación de adición, ¿cierto? O suma. ¿Ya? Y es por eso que hay que tener claro que siempre el símbolo de la suma, ¿ya?, va a estar relacionado con estas palabras que tenemos acá, con la palabra más, con la palabra suma, la palabra agregar, añadir, aumentar, adición, y también pueden haber algunas más, como por ejemplo adherir o etcétera. ¿Ya? Aquí solamente estoy mostrando algunas, ¿ya? En cambio, si observamos y leemos tranquilamente estas palabras que dicen acá, menos, restar, quitar, perder, disminuir, sustracción o sustraer, también hay otras más que pudiésemos utilizar. Todas están relacionadas con la operación de la sustracción o resta, que generalmente la representamos con un signo menos. ¿Ya? Entonces todas estas palabras están relacionadas con la operación de la resta. En cambio, si leemos las palabras multiplicar, ¿ya?, o la palabra producto, o la palabra por, o la palabra veces, todas estas cuatro palabras las vamos a relacionar con la operación de multiplicar, ¿ya? Como ustedes van en sexto año básico cursando, el símbolo de la multiplicación es más adecuado representarlo a través de un puntito, ¿ya? Cuando era más pequeño se representaba por una letra X, ¿cierto? Cuando queríamos expresar, por ejemplo, 2 por 3, escribíamos 2, una X y 3, ¿ya? Pero es muy importante, en vez de esto, utilizar el puntito, ¿ya?, donde leemos 2 por 3 también, ya que la X se ocupa en una unidad de matemática que se llama álgebra, similar a lo que estamos entendiendo ahora, ¿ya? Entonces, por eso es conveniente expresar la operación de multiplicar a través de un puntito, ¿ya? ¿Y cuáles son las palabras, sustantivos o adjetivos o verbos que están relacionados con la multiplicación? Tendríamos la palabra multiplicar, la palabra producto, la palabra por, la palabra veces, ¿ya? En cambio, si leemos las siguientes palabras que tenemos acá, dividir, parte, repartir, distribuir, agrupar, cociente, todas estas palabras, todos estos adjetivos, sustantivos y verbos que tenemos acá, los vamos a relacionar con la división, que la representamos principalmente con dos puntitos, ¿ya? También se puede representar de otras maneras la división, con otros símbolos, ¿ya? Pero este es el símbolo principal que usamos cuando escribimos una división de manera horizontal. Por ejemplo, si yo escribo 5, o mejor 15, 15 dividido en 3, ¿ya?, eso también lo puedo representar como 15, ¿ya?, dividido en 3, usando una barrita diagonal, ¿ya? E incluso también, más adelante vamos a ver que se puede representar con una línea horizontal similar a una fracción, ¿ya?, donde puedo escribir 15 dividido 3, ¿ya? Entonces, eso es importante tenerlo claro. La división está relacionada con todas estas palabras que tenemos acá: cociente, agrupar, distribuir,
repartir, parte y dividir. ¿Ya? Mucha atención. Cuando hablamos de la palabra elevado o potencia, la relacionamos con una operación que es una multiplicación especial. Por ejemplo, voy a escribir acá lo siguiente. Aquí tengo un número 2, ¿cierto? Y acá voy a escribir un 5 pequeñito. ¿Ya? Esto que está acá se llama potencia. ¿Ya? Y una potencia es una multiplicación repetida de un mismo factor según una cantidad de veces. ¿Ya? Y para leer, por ejemplo, esta potencia, ocupamos la palabra elevado. Entonces aquí decimos 2 elevado a 5. Entonces yo lo voy a escribir acá. 2 elevado a 5. ¿Ya? Entonces la idea es que quede muy claro esto porque también en la guía se pregunta por todo esto que estoy explicando acá. ¿Ya? Bueno, para que entendamos un poquito, 2 elevado a 5 es lo mismo que decir 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Ya? Y si contamos las veces que se repite el 2, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Lo que indica ese numerito. Y el número que se repite siempre es el 2. Y la operación que tenemos acá es una multiplicación. ¿Ya? Esto se llama entonces potencia, ¿ya? Y se expresa con la palabra elevado. Entonces aquí dice, tenemos un 2 escrito, grande, y un 5 pequeñito, chico. ¿Ya? Esto se lee como 2 elevado a 5. ¿Ya? Entonces ya entendimos lo que significa la palabra elevado. ¿Ya? Y vamos a detenernos un momento. Entonces, cuando queremos leer expresiones muy, muy simples, como por ejemplo, si yo escribo acá un 7, una suma y un 4, esto lo debemos leer como 7 más 4, algo muy, muy simple, ¿cierto? ¿Ya? O si escribo, por ejemplo, 7, ¿ya? Un signo por y un 4, eso se lee 7 por 4, ¿cierto? ¿Ya? Que quede muy, muy claro esto, por favor. Y hay que respetar el orden también. Si yo escribo, por ejemplo, también un 8, ¿ya? Un signo menos, y un 2, leemos 8 menos 2. ¿Ya? O bien, si escribo 10, el símbolo de la división, y el 5, escribimos entonces 10 dividido 5. Y acá tenemos expresiones numéricas con operaciones. ¿Ya? Y usamos estas palabras. También podemos decir 7 veces 4, aquí podemos decir 7 aumentado en 4, acá podemos decir 2 disminuido en 2, perdón, 8 disminuido en 2, acá podemos decir 10 partido en 5, ¿ya? Pero la manera más simple siempre es usando las primeras palabras que vemos acá, más, menos, multiplicar, dividir, ¿ya? O la palabra por en el caso de multiplicar, donde decimos 8 menos 2, 7 por 4, 10 dividido en 5, 7 más 4, ¿ya? Ahora, atención con esto. ¿Qué es lo que sucede si no conocemos algunos de los números que están acá? ¿Ya? Cuando no conocemos algunos de los números que tenemos aquí, los vamos a representar con letras. ¿Ya? Entonces voy a escribir acá letra. ¿Ya? Cuando no conocemos un número o una cantidad en matemática, tenemos que representarla por una letra minúscula. ¿Ya? Entonces es ahí donde, si yo anoto en este caso la operación un número, ¿ya? Más 3, ¿ya? Se tendría que escribir de esta manera, x más 3, ¿ya? Que significa un número más 3, ¿ya? O también pudiésemos utilizar otra letra, ¿ya? Por ejemplo, la n. Si yo escribo n, ¿ya? Escribo un menos y un 4, esto significa un número menos 4, ¿ya? O también en otro orden, si yo escribo, por ejemplo, 5 menos a, ¿ya? 5 menos a significa que estoy diciendo lo siguiente, 5 menos un número, ¿ya? O bien si escribo el 6 más, y anoto acá otra letra, por ejemplo, y, ¿ya? O y. Entonces, acá podemos leer 6 más un número. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo acá? Que cuando tenemos letras en matemáticas, se deben leer como número o cantidad. Entonces, si repasamos, decimos un número menos 4, un número más 3.
5 menos un número, 6 más un número. ¿Ya? Aquí tendríamos entonces expresiones de suma y resta con variables algebraicas o números que no sabemos cuál es la cantidad. También se puede decir incógnita. ¿Ya? Ahora bien, pensemos en otras operaciones. ¿Ya? Cuando tenemos multiplicación, supongamos que tengo acá 4, ¿ya? Y lo estoy multiplicando por un número que no sé cuánto vale, ¿ya? Por ejemplo, 4 por B, ¿ya? Escribo acá una letra B, ¿ya? 4 por B, eso significa que debo leerlo como 4 veces un número, ¿ya? Y también lo puedo escribir de manera más simple, en donde decimos simplemente 4B, ¿ya? A ver, veamos otro ejemplo. Si yo escribo entonces 3 por X, ¿ya? Significa que estoy multiplicando 3 por un número, ¿ya? Que quede bien marcado este circulito. Y también se puede expresar de esta manera, en donde el número va pegadito a la letra y se lee el triple de un número o 3 veces un número. O también se puede decir 3 por un número, igual que acá arriba, 3 por un número. Y lo mismo que acá, 4 por un número o 3 por un número. ¿Ya? Entonces, aquí estamos expresando multiplicaciones. ¿Ya? Bueno, también se pueden expresar al revés. También pudiésemos haber escrito, por ejemplo, A por 2, ¿ya? Donde decimos un número multiplicado por 2. ¿Ya? O al revés, ¿ya? 2 veces un número. ¿Ya? Y también otro ejemplo de una multiplicación en donde la letra va primero podría ser, por ejemplo, la letra M. Si decimos M por 5, ¿ya? Ahí estamos multiplicando un número por 5, ¿ya? Que significa también 5 veces un número. ¿Ya? Recuerden que la multiplicación está relacionada con la palabra multiplicar, la palabra producto, la palabra por y la palabra veces. ¿Ya? En el caso de la división también podemos expresarla usando letras cuando tenemos la palabra número y no sabemos cuánto vale una cantidad. ¿Ya? Recordemos que las palabras relacionadas con la división son estas que están acá: dividir, parte, repartir, distribuir, agrupar, cociente. ¿Ya? Entonces si acá dice C dividido en 7, en realidad tenemos que leerlo como un número dividido en 7. Si acá dice X dividido 6, decimos un número dividido en 6. Si acá dice 5 dividido P, decimos 5 dividido en un número. ¿Ya? Y si acá dice 8 dividido D, diremos 8 dividido en un número. ¿Ya? Es súper importante, es muy importante respetar el orden de izquierda a derecha en que aparecen las palabras. ¿Ya? Como por ejemplo acá en la guía. ¿Ya? Si dice 5 más un número, ¿es lo mismo que decir un número más 5? No, ¿cierto? Porque tiene un orden de izquierda a derecha. ¿Ya? En matemáticas es muy importante seguir el orden de izquierda a derecha, ya que muchos problemas se deben resolver de esa forma para llegar a la respuesta correcta. ¿Ya? Bien, entonces seguimos. También podemos representar potencias a través de estas letras, ¿cierto? Entonces si yo digo, por ejemplo, X y acá un 2, ¿ya? Esto se lee entonces como un número elevado a 2, ¿ya? Ahora bien, si tenemos otra expresión como por ejemplo 5 y acá tenemos una A, ¿ya? Esto se leería como 5 elevado a, ¿ya? O diremos también 5 elevado a un número, y en este caso de acá, un número elevado a 2. Recordemos que estas son potencias y se usa la palabra elevado, ¿ya? Y recordemos entonces acá para ir terminando esta parte del video, ¿ya? Que cuando no sabemos cuánto vale un número, ¿ya? Cuando no sabemos cuánto vale un número, cuando no sabemos cuánto vale una cantidad, ¿ya? Lo representamos a través de una letra, ¿ya? ¿Y qué letra puede ser? Cualquier letra minúscula del abecedario. Ahora, generalmente se usa la letra X, ¿ya? Generalmente se usa la letra X. Entonces, ustedes en la guía van a utilizar, o sea, se van a dar cuenta que solamente hay letras X en los ejercicios, ¿ya? Con esto que acabo de explicar, debiesen resolver correctamente todos los problemas desde el 1 hasta el número 14, ¿ya?
Sin embargo, acá dejé un problema un poquito más desafiante, que es la número 15, que dice lo siguiente. Dice, el triple de un número más 2, ¿ya? El triple de un número más 2 es lo mismo que decir 3 multiplicado por una letra más 2. ¿Ya? Entonces, fíjense bien cuando elijan la alternativa que corresponde. ¿Ya? Este es como el problema más desafiante de estos 15 ejercicios. ¿Ya? Mucha atención porque les voy a explicar cómo poder responder el ítem 2, que dice lo siguiente. Observa las tablas de entrada y salida y luego encierra la operación aplicada. ¿Ya? Tenemos el ejercicio 16, entonces, y el ejercicio 17. ¿Ya? Y tenemos 4 alternativas en cada caso. Por ejemplo, acá dice, a los números de entrada se les suma 3, o se les suma 2, o se les resta 2, o se les resta 3. La pregunta en el fondo dice, se las explico, dice, ¿qué pasa con el 1 para que se convierta en 4? ¿O qué pasó con el 2 para que se convierta en 5? ¿O qué pasó con el 3 para que se convierta en 6? ¿O el 4 para que se convirtiera en 7? ¿O el 5 para que se convirtiera en 8? ¿Qué operación se le aplicó a los números de entrada? ¿Se les sumó 3? ¿O se les sumó 2? ¿O se le restó 2? ¿O se le restó 3? ¿Ya? Entonces, para eso les voy a explicar algo acá para que lo puedan entender. ¿Ya? Acá yo tengo una tabla, ¿ya? Y vamos a colocar acá entrada, ¿ya? Y aquí vamos a colocar salida, ¿ya? Y vamos a hacer una especie de juego. Aquí voy a anotar yo algunos números, ¿ya? Que van a ser mis números de entrada. Por ejemplo, me gustaría anotar el número 2, me gustaría anotar el número 3, me gustaría anotar el 4, el 5 y el 6. ¿Ya? Entonces aquí tengo estos 5 números, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y son mis números de entrada o partida. ¿Ya? Y supongamos que a esta tablita yo le aplico una operación. ¿Ya? Y esa operación que yo le voy a aplicar, y le voy a dar una orden, y le voy a decir, quiero sumarle 4. ¿Ya? Quiero sumarle 4. ¿Qué significa esto? Que le vamos a sumar 4 a cada uno de los números de entrada. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que los números de salida van a ser el resultado de la operación que le estoy aplicando a los números de entrada. ¿Ya? Entonces, si a 2 vamos a sumarle 4, decimos, ¿cuánto es 2 más 4? Eso me daría 6, ¿cierto? Después, si a 3 le sumamos 4, eso me va a dar 7. Si a 4 le sumamos 4, eso me va a dar 8. Después, si a 5 le sumo 4, resulta 9. Y si a 6 le sumo 4, resulta 10 finalmente. ¿Ya? Entonces tenemos nuestros valores de entrada y nuestros valores de salida. ¿Ya? ¿Y cuál es la operación aplicada? Más 4 o sumarle 4. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasaría si ahora la regla o la operación que vamos a aplicar sería restarle 1? Tendríamos entonces que restar 1 a cada uno de los números que tenemos acá. Entonces, si a 2 le resto 1, vamos a obtener 2 menos 1 es 1, ¿cierto? 3 menos 1 es 2, ¿cierto? Si me voy más para acá, si a 6 le quito 1, voy a tener 5. 5 menos 1 voy a tener 4. Y 4 menos 1 me va a resultar 3. Entonces, mis números de entrada serían en este caso 2, 3, 4, 5 y 6. Y mis números de salida serían 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? ¿Se puede hacer con otras operaciones aparte de la suma y de la resta? Sí. Por ejemplo, ahora nuestra regla sería multiplica por 2. Entonces, cada uno de los números de entrada se va a duplicar. Entonces vamos a decir 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. ¿Ya? Después, 4 por 2 es 8. 5 por 2 es 10. Y finalmente 6 por 2 es 12. ¿Ya? Entonces ahora mis números de entrada serían 2, 3, 4, 5 y 6. Y los números de salida serían 4, 6, 8, 10 y 12. ¿Ya? Entonces con esto podemos ya entender cómo observar y responder el problema número 16 de la guía y el problema número 17. ¿Ya?
Recuerden encerrar cuál de las 4 alternativas es la operación que se aplicó. Y aquí también. ¿Ya? Atención ahora con el último problema de esta guía. Dice, número 18. Observa el siguiente arreglo que Anaís realiza con perlas. ¿Cuántas perlas necesitará para hacer el quinto arreglo? ¿Ya? Mucha atención. Entonces acá tenemos el primer arreglo, el segundo arreglo y el tercer arreglo. ¿Ya? Un arreglo en matemática es una agrupación de elementos de similares características que forman una figura determinada. ¿Ya? En este caso, pudiese representar una pulsera o un collar, ¿cierto? Si nos fijamos bien, el primer arreglo, ¿ya? Y lo vamos a anotar acá, nuestro primer arreglo tiene 1, 2, 3 perlas, ¿cierto? Tiene 3 perlas, ¿ya? Nuestro segundo arreglo, vamos a anotar acá, segundo arreglo, tiene 1, 2, 3, 4, 5 perlas, ¿ya? Luego, nuestro tercer arreglo, que lo vamos a anotar acá, tercer arreglo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perlas, ¿cierto? Entonces, aquí ya se nos acabaron la cantidad de arreglos, pero la pregunta nos señala lo siguiente: ¿cuántas perlas necesitará hacer para el quinto arreglo? Entonces necesitamos hacer un dibujo, ¿ya?, que me represente el cuarto arreglo. ¿Ya? Como el tercer arreglo tiene 7 perlas, ¿cuánto tendrá el cuarto arreglo? Ahora bien, también necesitamos saber, para poder responder bien, cuántas perlas va a tener el quinto arreglo. Y con eso podemos responder con la alternativa correcta. ¿Ya? Ahora, si nos fijamos bien, aquí hay una especie de patrón. ¿Ya? Nos fijamos bien. Aquí tengo 1, 2, 3 pelotitas, por así llamarlas. Aquí también tengo 3 pelotitas. 1, 2, 3, pero se le sumaron 2. ¿Cierto? ¿Ya? Ahora, si nos fijamos bien, aquí tengo el mismo arreglo anterior, que tiene 5 pelotitas, pero se le sumaron 2, ¿ya? Y aquí vamos a tener otro arreglo con 7 pelotitas, pero que se le suman 2. Y si nos fijamos bien y seguimos haciendo este mismo ejercicio, también podemos responder de esa forma la pregunta, ¿ya? O sea, podemos responderla de manera matemática o de manera geométrica, ¿ya? Espero que se haya entendido esta explicación y que les vaya muy, muy bien con esta guía de aprendizaje. Muchas gracias, queridas y queridos estudiantes.